disputa que se ha instalado también en la sociedad del sistema educativo entre el ejercicio de las libertades individuales y la autoridad de la ley y del Estado. Hasta dónde pueden llegar unos y otros a la hora de aceptar la implementación de una ley tan central para la adolescencia y los niños. Lo vamos a conversar ahora. Nadie quiere embarazos adolescentes, nadie quiere embarazos de niñas y muchísimo menos queremos que chicos o adultos puedan contagiarse una enfermedad de transmisión sexual por desconocimiento. Pienso que es necesario y fundamental que exista una ley de educación sexual. La importancia de que la ley de educación sexual integral realmente se implemente en todas las escuelas del país es que lo que propone la ley al traerlo al sistema educativo es que en nuestro país tenemos la educación como obligatoria. Por lo tanto, esto te garantiza que un gran caudal de adolescentes, desde el nivel inicial hasta el nivel secundario, que es lo obligatorio, pasen por esta información. La educación basada en perspectiva de género nos hace ruido porque se pretende imponer una especie de concepción de educación que no está basada en conocimientos científicos, son ideológicos. Si vas a las cifras, justamente el no tener un abordaje desde la perspectiva de género hace que tengamos las asimetrías de poder, los femicidios, las muertes de las mujeres, desde el nivel inicial hasta el nivel terciario, poder cuestionarnos qué roles se esperan de nosotros en la sociedad como mujeres y como varones, y entendiendo que hoy por hoy no solamente existe mujer o varón. Lo mejor que le puede pasar a una mujer es poder conocer su cuerpo, y a partir de poder conocer su cuerpo, poder tener el control de su cuerpo y decir sí cuando quiere, no cuando no quiere, porque una sexualidad irresponsable, lo menos grave que puede generar es un embarazo no deseado. Justamente la ley lo que viene a traer es la información. No es que hace una bajada en línea ni que ahora a partir de todos cambiamos nuestra identidad de género porque tenemos una ley. Una cosa es enseñar educación sexual para prevenir, educación sexual para cuidar el cuerpo, educación sexual para cuidar al otro, y otra cosa es incitar a los chicos a la sexualidad temprana o incitar a los chicos a tener dudas en edades en las que tienen que tener certezas. Entendemos que en el nivel inicial el desarrollo psíquico es paulatino, por tanto es mucho más fácil manipular a un niño que a un adolescente, por lo cual se trabaja mucho en la prevención, con poder diferenciar una caricia de un abuso, que no tenés que hacer nada que no quieras, nadie te va a retar si lo contás, que tenés que poder decir que no, poner los límites, respetar al otro, que tu cuerpo es tuyo y no te tienen que hacer nada que vos no quieras que te hagan. Muchos docentes nos dicen, yo tengo ganas de dar educación sexual integral, pero no sé cómo. Y otra dificultad que se agrega en el año 2018 es que el movimiento estudiantil tiene la bandera de la educación sexual integral. Sabe mucho de educación sexual integral, sabe mucho de feminismo, sabe mucho de género. Y para los docentes es mucho más difícil porque tenemos un sistema educativo verticalista en donde el docente es el que tiene el saber. Nos oponemos a que nos digan cómo tenemos que educar a nuestros hijos. Los padres tienen que dejar de decir de esto no se habla, que esto te lo expliquen en el colegio. Implementación de la educación sexual integral en el sistema educativo. En las escuelas públicas y privadas estamos con dos abogados muy expertos. Sabrina Cartavia, una abogada feminista, abogada por la UBA, además integrante de la Asociación Civil Red de Mujeres, que tuvo un rol muy protagónico en la redacción del proyecto de legalización del aborto. Fue una de las feministas mencionadas por los Penato en el cierre de ese discurso tan épico en la Cámara de Diputados, y además ha sido elegida por la revista Time como una de las mujeres líderes del futuro y fue tapa de la revista Time. Y estamos con el abogado Andrés Rosler, doctor en Derecho por la Universidad de Oxford, un hombre que conoce muy bien ese tema de la autoridad del derecho, de la autoridad de la ley. Ya nos va a contar de qué se trata ese concepto. Andrés, además, es un profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad de Buenos Aires, tiene también una maestría en su área y plantea siempre debates muy profundos sobre esa colisión de derechos y libertades. Quiero plantearle la primera pregunta a Sabrina.
¿Qué grado de obligatoriedad establece la Ley de Educación Sexual Integral a la hora de implementar esos contenidos y esos procesos de construcción de conocimiento sobre el cuerpo, sobre los valores de identidad de género en la escuela privada y en la escuela pública? Bueno, me parece que hablemos de la implementación de la Ley de Educación Integral, Sexual Integral, después de 12 años de su sanción, me habla un poco de cómo interpretamos o cómo aplicamos el derecho en la Argentina, de una forma básicamente anómica. Esta discusión debería haberse dado antes de la redacción de la ley, de la aprobación de la ley, o muy poco tiempo después. Fíjate vos que 2 años después seguimos dudando sobre la obligatoriedad de una ley que tenemos y que como tal debemos cumplir. Entonces eso sería como lo primero que yo señalaría. Es obligatoria, es una ley que ya está vigente hace 12 años, pero sin embargo lo que vemos es que hay nula o muy poca y deficiente implementación. Andrés, la ley es clara en cuanto a la obligatoriedad y sin embargo, como señala Sabrina, no se cumple. Es decir, la obligatoriedad de una ley nacional que ha sido consagrada por los representantes de las cámaras de diputados y de senadores, representantes provinciales que son los senadores. Las provincias, solo 9 provincias la han implementado, la mayoría de las 24 jurisdicciones se resisten a implementarla. ¿Por qué una ley que implica obligatoriedad, los estados provinciales pueden tener el margen para no implementarla? Bueno, tienen un margen físico, por así decir, o tienen la posibilidad, pero normativamente hablando tienen el deber de aplicar la ley. Sucede con otros casos, el aborto. Hasta ahora está bastante claro, creo, que el aborto está prohibido y de ahí que muchos hayan pedido o argumentado a favor de la legalización. Sin embargo, hubo jueces que en algunos casos, algunos constitucionalistas incluso sostuvieron que era inconstitucional la prohibición del aborto. Lo cual no tiene sentido. Si fuera inconstitucional el aborto, ¿para qué pedir su legalización? Claro. Y algunos ya estaban batallando o argumentando que era inconstitucional una eventual autorización del aborto. Con lo cual, lo que está en juego ahí es el papel del Congreso. ¿Qué sentido tiene que debata la legalización de la prohibición de un acto si en el fondo ya sabíamos, por alguna razón, que era constitucional? Bien. Con lo cual, la discusión sobre cuál es el derecho vigente, cuál es el papel de los jueces o el papel de los estados provinciales o de todos. Hay un clima interpretativista en el cual, a pesar de que está claro de que algo está prohibido, autorizado, es obligatorio o lo que fuere, es más complejo. Pero lo que sucede es que es más complejo cuando el derecho dice lo que a mí no me gusta. Entonces, si yo creo que el aborto debería estar autorizado, del hecho de que ahora esté prohibido, no puedo utilizar la Constitución para tratar de que fuera considerado legal. Y al revés, el día de mañana, cuando espero que finalmente quede autorizado, alguien no puede decir, no, ahora resulta que es inconstitucional porque el embrión tiene ciertos derechos. Sí. El papel del Congreso es decidir qué está prohibido y qué está permitido. Pero en el caso de la ESI, que se fija como mandatario, es un mandato legal, la implementación es obligatoria. Sí. Si una ley implica la obligatoriedad, el Estado debe garantizar ese cumplimiento. ¿Por qué las provincias, que son estados, no aceptan y el Estado nacional no obliga con medidas concretas, legales? Ahí cabe la responsabilidad de cada institución. Las buenas noticias, por así decir, son que las provincias son instituciones que se equivocan. A veces los jueces pueden tomar decisiones en contra del derecho válido y sin embargo sigue estando vigente. Ahora estamos discutiendo la constitucionalidad de una ley penal retroactiva, algo que históricamente en Occidente creo que la última vez sucedió en Alemania en 1940 y solo para casos de traición. Y sin embargo, estamos debatiendo si una ley penal retroactiva puede ser o no constitucional. Jurídicamente es un disparate. Las buenas noticias siguen siendo que se trata de instituciones. Las instituciones también se pueden equivocar, pero si nos dedicamos al razonamiento institucional, en última instancia, la última palabra la tiene, bueno, en este caso, la Corte Suprema. Exactamente. Un padre de una provincia determinada, de un sistema público que no quiere implementar esa ESI, puede recurrir a la Corte para que dictamine su obligatoriedad. No directamente a la Corte, pero
Ha sucedido. Sí, sucedió en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hay un fallo que llegó a la Corte, al Superior Tribunal de Justicia de la ciudad y se resolvió a favor del derecho constitucional de jóvenes, niños y adolescentes a recibir educación sexual integral. Es un fallo que se llama Liga de Amas de Casa. O sea que esta discusión, ya tiene muchos años, ya ha tenido debates en el área de la justicia y ha salido en forma favorable con argumentos que tienen que ver con el derecho humano de niños, niñas y adolescentes a recibir educación. Ahora, si no se logra avanzar y se vuelve complejo es porque los individuos, los padres y las madres que tienen chicos, hijas en los colegios primarios, secundarios, sienten que, por lo menos los que discuten la implementación de la ESI, violenta algo de sus convicciones muy personales. Y esta es una pregunta para los dos, a ver cómo la responden cada uno de ustedes. ¿De quiénes son los hijos? De los padres menores de edad estoy hablando, ¿no? ¿De los padres o del Estado cuando están adentro de la escuela? Bueno, a ver, por favor. Bueno, me parece que lo que tenemos que entender es que el derecho es norma escrita, pero también el derecho tiene, como decía el doctor, interpretaciones, y el derecho también genera prácticas, genera costumbres. Nosotros reconocemos la costumbre como una fuente jurídica. Y durante muchos años en nuestro país el derecho marcaba que los niños, las niñas, los adolescentes eran objetos de protección y por lo tanto eran, por decirlo de alguna manera, propiedad de los padres. Ese paradigma ha ido cambiando. Tenemos a partir de 1994 la incorporación de la Convención de Derechos del Niño y Niña a nuestro orden normativo supremo y con eso nos ha impulsado a tener diferentes cambios legislativos que por supuesto se van dando y no cambian de un día para el otro o con el solo hecho de tener un cambio normativo las conciencias de las personas sobre lo que es válido o no lo es, o legítimo más que válido. En ese sentido todavía vemos que si bien la ley es clara, la Convención de los Derechos del Niño es claro, la Ley de Protección Integral sobre los Derechos del Niño es clara, la Ley de Educación Sexual Integral también lo es, lo que tenemos son, resabios de las costumbres, las creencias, y también me parece que en la discusión de educación sexual integral se empantana, ¿no? Se embarra la discusión. Tenemos como mucha mitología sobre qué tipos de contenidos se dan, sobre cuál es el objetivo y finalmente, hay como un prejuicio sobre qué es lo que le van a enseñar. Miedo, van a elevarle el cerebro. Pero exacto. Esta idea de no son objetos de protección, sino son sujetos de derecho. Bien. ¿Cómo es tu visión, Andrés, en esto? Es que discutir la idea de una ley de educación sexual integral, que en primer lugar es una ley, con lo cual a mí me puede no gustar, pero la ley es la ley. En cuyo Esta caso, es la autoridad del derecho. Desde mi punto de vista, en un Estado de derecho democrático, porque leyes puede haber, por supuesto, en muchos regímenes y países, pero no debemos olvidar que las leyes que provienen de nuestro Congreso, por suerte, además provienen de una constitución democrática bajo el Estado de Derecho. En cuyo caso, desde el punto de vista jurídico, no tiene sentido seguir adelante. Pero además decía, discutir una ley de educación sexual integral, ¿quién puede estar en contra? Al menos que alguien esté en contra de la educación sexual. Hay muchos padres por el tema de la ideología de género, sobre todo. Esta idea de que le van a enseñar un constructo cultural, que es que el género no está atado al sexo biológico y hay multiplicidad de posibilidades de realización de esa identidad de género. Igual, la ley de educación sexual integral lo que propone es una educación integral y nadie está en contra de una educación integral. Todo el mundo quiere una educación sexual completa, apropiada, que tenga en cuenta los diferentes puntos de vista. En fin, la discusión en todo caso es qué entiende las personas por íntegro. Y ahí quizás sí haya una discusión institucional finalmente, algún tribunal deberá fallar a qué se refiere con una educación apropiada, integral, pero eso es otra historia. Quizás la ley sea ligeramente abierta, como quizás lo son en varios sentidos las leyes. Pero la idea de educación sexual, discutir eso, la verdad... Pero se está discutiendo, y se está discutiendo la obligatoriedad de esa ley, y los padres, muchos padres pro vida, hay distintas redes, los padres con mi hijo no te metas, de estos movimientos con mi hijo no, plantean que eso es un tema familiar, de la intimidad de las familias, de convicciones personales de esas familias.
Y acá me interesa plantear esta cuestión. Hay cultos religiosos que a la hora de recibir sangre se resisten y el Estado ampara ese derecho. Sí. ¿Por qué no lo ampara a ese derecho en el caso de familias que no quieren que sus hijos reciban la educación sexual integral porque vulnera sus credos en términos de su concepción del embrión o en términos de su concepción de las identidades de género? ¿Por qué no sería también eso posible? Es que en ese caso la ley o la jurisprudencia, de hecho, que existe sobre, por razones religiosas, negar una transfusión de sangre, en todo caso le corresponde a una persona adulta, mayor de edad, lista para decidir. Ahora, aplicar esa clase de convicciones a niños o niñas menores de edad no tiene mayor sentido. Ahora, por ejemplo, los adolescentes de 16 años para arriba, que están hasta en el colegio, en la escuela, hasta los 18 años, votan, tienen derechos, tienen capacidad de decidir, se les ha reconocido que en el acto de votar deciden cosas muy importantes. Sí. En ese caso, si hay una escuela religiosa o una familia que se opone a dar educación sexual integral y estos niños ya son sujetos de derechos plenos porque votan, o supongamos que el niño está en contra de recibir sexual, que el adolescente está en contra. Ese me parece que es un dilema interesante. Un adolescente de 16 años que puede votar y está en contra de recibir educación sexual integral. ¿Qué margen tiene para no recibirla? Me parece que tenemos que también pensar lo siguiente. Hay un tabú, porque estamos hablando de temas de sexualidad. Y ese tabú nos lleva a determinadas consecuencias desde un punto de vista lógico. Si yo te planteara que un niño de 16 años, por ejemplo, no quiere recibir matemática, ¿eso parecería ser razonable? O sea, no, en absoluto. Bueno, pero ¿por qué nos parece razonable cuando hablamos de educación sexual integral? Porque afecta convicciones personales. Sí, puede ser que afecte convicciones personales, pero no es la única materia que puede afectar convicciones personales. Entiendo, una clase de historia contada de una cierta manera. Por ejemplo, ¿no? Y los contenidos están fijados y acá tenemos un consenso democrático de que existen instituciones como es el Congreso que legisla y que después, digamos, los planes de estudio se llevan adelante a través, digamos, del Ministerio de Educación de la Nación. Entonces me parece que lo que se está cuestionando finalmente sería, digamos, la competencia que existe en estos órganos para poder, primero, brindar una ley marco general como es la Ley de Educación Sexual Integral, que resalto que hace 12 años la tenemos. Sí. Y por otro lado, digamos, las competencias de los poderes ejecutivos para brindar los contenidos que hoy en día se reciben. Por ejemplo, yo te digo, esto de matemática o historia, ¿nos parecería razonable? Y esto también, digamos, puede involucrar las creencias personales. Sin embargo, parece más razonable o se nos hace razonable cuando se plantea desde el punto de vista de la sexualidad porque hay una cuestión tabú ahí. ¿La libertad de culto no está violentada en un caso así si la convicción de ese adolescente o de esa familia que hace una conexión entre la ESI vulnerando sus creencias religiosas no podría tener un argumento? Sí, lo que pasa es que puede haber toda clase de cultos, depende qué es lo que pide el culto. Hay cultos que, en fin, sacrificaban seres humanos, así que sí, depende cómo entendemos la idea de culto. Por lo tanto, si lo católicos entiendo de un que modo son amplio, en contra del aborto y la ESI habla de posibilidades distintas con medicamentos de prevenir, pero el aborto también iría en contra de la libertad de culto. Llegado el caso, si el Congreso decidiera, como pareció que estaba a punto de hacerlo, la idea es que lo puede decidir porque no estamos discutiendo si el homicidio vamos a legalizarlo o no, sino si el aborto es un homicidio. Bien. Bueno, ahí otra vez, si vivimos en un Estado de Derecho democrático, bajo el amparo del reino de la Constitución... Sí. Sabrina, el artículo 5 de la ESI causó mucho revuelo en esta idea de si las instituciones iban a poder adaptarlo a sus valores y a sus proyectos pedagógicos, y eso le daba margen a, por ejemplo, escuelas religiosas, a tratarlo de manera diferente. Finalmente se dejó tal cual estaba. Eso genera casos raros. Por ejemplo, me cuenta alguien que en una escuela se dan los contenidos, se habla de la diversidad de géneros posibles, pero se dice, pero es mejor no ser gay. Entonces digo, ¿eso viola la ESI, viola el derecho de un adolescente o de un niño que está recibiendo el concepto de integración de géneros distintos y de convivencia con géneros distintos cuando se jerarquiza el género? Bueno, me parece que ahí, digamos, estamos volviendo a unas discusiones que ya tienen, digamos, mucho recorrido y que tienen que ver con el saber científico.
digamos, con lo que se considera saber científico y con lo que puede estar siendo expresado, por ejemplo, en un aula, ¿no? Para enseñarle a alumnos, adolescentes o niños y niñas. La ESI tiene un contenido que es de saber científico. O sea, finalmente esto de decir que ser gay es peor o mejor es una valoración, no es saber científico. Digamos, lo que sí sabemos es que existe diversidad en nuestra Pero sociedad. ¿tiene derecho una institución, y esta es la última pregunta, Andrés, ¿tiene derecho una institución escolar a hacer ese tipo de salvedades? Tiene el derecho, digo. No decimos que sea correcto, si tiene el derecho de hacerlo porque tiene un proyecto institucional religioso. Bueno, eso claramente va en contra de la autonomía de las personas. No puedo meterme a elegir un plan de vida que es mejor. Aparte, como si tuviera sentido y alguien pudiera elegir, en el fondo, su vida sexual o su concepción de vida. Eso me da la impresión de que uno lo sigue. Pero si esa iglesia, si esa escuela cree que se puede elegir, ¿tiene derecho a hacer eso? Pero no importa lo que cree. Yo también puedo creer muchas cosas. La cuestión es, por eso es decisivo el debate sobre el rol institucional. ¿Qué es lo que dice el derecho? El derecho, por un lado, defiende la privacidad de las personas. Puede ser, o lo es, no puede ser. Pero por otro lado es el que decide. Tenemos una ley de educación en democracia bajo el Estado de Derecho. Tenemos una ley sexual de educación integral. Es hora de aplicarla. No es hora de aplicarla y es mandatoria, no importa la creencia que tengas. Es una ley. La ley es la ley. La ley es la ley. Muchísimas gracias a ambos. Fue muy interesante. Vamos avanzando en este camino de comprender estos dilemas. Gracias. Gracias a vos. Nos vamos ahora a un corte y enseguida volvemos con más info, segunda edición por La Nación Más.